en Éxodo capítulo 18. Seguimos en este fascinante, hermanos, recorrido a lo largo del libro de Éxodo, como lo hicimos también en el libro de Génesis. Ahora vamos a Éxodo capítulo 18, versículo 1 al 13. En esta hora, hermanos, quiero hablarles bajo el tema: ¿cómo evangelizar efectivamente al religioso más fanático? ¿Conoce usted personas así? Personas, hermanos, de cualquier religión. Hay tantas: el budismo, hinduismo, shintoísmo, animismo, tantas religiones a lo largo de la tierra. Sin embargo, esas personas creen, como lo dice el dicho popular, todas las religiones son buenas y todas llevan a Dios. Eso no es cierto. Lo que lleva a Dios es Jesús, nuestro Salvador. Él dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, es por eso, hermanos, que dejemos que sea la palabra de Dios la que nos pueda traer una respuesta de cómo ayudarles, porque esa es la verdad. Evangelizar, hermanos, es ayudar a la persona a encontrar realmente la respuesta que tanto anda necesitando en su vida. Que no ande en el mundo de las ideas, sino en el mundo de lo concreto, en el mundo de resultados, en evidencias palpables, como lo dice Juan en una de sus epístolas: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado respecto al verbo de vida, eso hablamos y testificamos. Alguien que tenga tal convicción diría las palabras de Pablo: yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito. Entonces, la gente no puede andar, hermanos, en el mundo de la fantasía. Basta ya que la gente ande en la fantasía, sino que viva realmente en forma experimental el amor, el poder y la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermanos? Oremos. Señor, gracias por tu amor, tu bendición. Bendice una vez más, Señor, el corazón de tu pueblo. Señor, bendice a aquella persona que todavía no ha tenido un encuentro contigo. Ayúdanos a nosotros, Padre, a ser ganadores de almas. La verdad que tú eres el quien gana las almas, pero, Señor, tú utilizas a tu pueblo. Pedimos, Señor, que nos concedas una visión evangelística apasionada, Señor, y que no la dejemos en ningún momento en nuestra vida, sino que sea algo continuo, constante. Padre, desde ya te damos gracias. En el bello y precioso y glorioso nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo lo había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses,
porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es por qué el hombre es religioso, por qué siempre anda buscando de cómo tener comunión con Dios. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, es decir, desde el momento que nosotros nacemos, más bien desde el momento de la concepción, cuando el Espíritu, hermanos, viene al ser, es decir, lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo, el ser humano, en el espíritu, en el soplo de Dios, ahí viene la conciencia de la existencia de Dios, que es diferente a la conciencia humana, o es decir, a la ley moral. Pero el hombre, por eso, desde el momento, hermanos, que tiene uso de su razón, se da cuenta de que hay alguien que hizo los cielos y la tierra y que le formó a él o a ella. Porque tenemos en nosotros esa conciencia de la existencia de Dios. El problema es que cuando no encuentra la forma de comunicarse con Dios, se inventa las religiones. Las religiones no es otra cosa, un invento humano. De hecho, la misma palabra religión en latín, religare, significa amarrar una y otra vez. O sea, un religioso está bien atado, bien amarrado. Pero Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No está amarrado, sino que está desatado. Entonces, por eso el hombre, hermano, de por sí mismo es religioso. Y hay personas que dicen que no son religiosas. Algunos se atreven a decir que son ateos. No existen ateos. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, no existe un ateo. ¿Por qué? Porque tiene en su ser interior la conciencia de la existencia de Dios. El negar esa voz interna y negar la causa de todas las cosas a través de los efectos que están en todo el universo y en su propia vida, es un necio porque tiene las evidencias de la existencia de Dios, y al negar las evidencias sencillamente se convierte en una persona necia, aunque cree los ateos que son intelectuales. Al contrario, han retrocedido y han llegado a caer en una posición muy desventajosa. El punto es, hermanos, que a lo largo de la vida y en toda la historia vemos, hermanos, cómo las religiones, los hombres, las mujeres se aferran porque hay una necesidad interior. ¿Cuál es? La necesidad de comunión con Dios. ¿Por qué Dios puso eternidad en nuestro corazón? Para que volvamos a Él, para que dependamos de Él. Entonces, en esa misma necesidad es cuando el hombre, al no tener la verdad, se equivoca y se enfoca de una forma totalmente negativa. Entonces, vemos el caso de Jetro, el suegro de Moisés. En el primer párrafo, más bien la primera oración del primer versículo, dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián. Era un hombre religioso, el suegro de Moisés. ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas tenían una rama, una descendencia de Abraham, una rama, pues no la principal, pero que a la vez ellos eran sincretistas, creían en Jehová, Dios, pero también en una cantidad de ídolos. Entonces, cuando se mezcla la verdad con la mentira, ese sincretismo lo que hace es sencillamente engañar a la persona. Eso es lo que pasó en el tercer siglo de la era cristiana, o comenzando el cuarto siglo, cuando entonces la iglesia, cuando Constantino declaró que todo el imperio sería un imperio cristiano, entonces toda la religión del paganismo se metieron con el evangelio. Entonces en ese sincretismo nace una religión. Por eso que, hermanos, vemos aquí que esta persona, Jetro, él consideraba que estaba en la verdad. Él creía eso con todo y lo defendía, de tal manera que no solamente era un seguidor, sino que era un líder dentro de la vida religiosa. Era sacerdote de Madián. Muy probablemente era
digamos, la persona que tenía el mayor nivel de autoridad dentro de ese grupo religioso. Ahora bien, esto nos lleva a considerar, en primer lugar, la importancia de la comunicación del Evangelio por medio de resultados. ¿Por qué? Porque dice, la primera palabra que aparece en este versículo, dice, oyó Jetro. ¿Qué es lo que oyó Jetro? Mire lo que oyó. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho a Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Hay tres cosas que Jetro oyó. Primero, lo que Dios había hecho con su yerno Moisés. Segundo, lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y en tercer lugar, cómo Dios, es decir, las estrategias que Dios ocupó para sacarlo. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quién le contó a Jetro? La Biblia no dice, pero qué buena comunicación, qué importante es hablar lo que Dios ha hecho. Entonces ahí comienza, hermano, un proceso de libertad para la vida de Jetro desde el momento que escucha. Es por eso que usted y yo tenemos que hablar, predicar, enseñar el Evangelio del Señor Jesús. Usted no sabe los efectos poderosos, porque Dios dice en su palabra que Él envía su palabra y que no volverá a Él vacía. Así como la lluvia riega la tierra y la hace germinar, así Dios, cuando envía su palabra, prospera en el corazón. No se detenga en ninguna manera de dejar de hablar de Cristo, de hablar del Evangelio. Usted no sabe los efectos, jamás debe de callarse, aunque sea la persona más religiosa sobre la faz de la tierra. Yo a esto le llamo religiosos de hueso colorado. Pero no deje de hablarle, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tres cosas oyó Jetro. En otras palabras, estaba oyendo el testimonio de Dios, no tanto de Moisés, sino lo que Dios había hecho a través de Moisés. Eso es lo importante. Lo importante no es lo que usted y yo hagamos. Lo importante es lo que Dios hace a través de la iglesia. Eso es lo que convence a las personas. Y hay otras cosas más que vio Jetro. Jetro oyó, pero hay 9 cosas que Jetro vio en la vida de su yerno, que tenía más de 80 años. ¿Cuántos tienen un yerno que tiene más de 80 años? Mire, Jetro vio, no solamente oyó, pero él a lo largo de los años, él había visto algo interesante en la vida de Moisés. A partir del versículo 2 y 6 que hemos leído, ahí se ve a Moisés como un hombre justo. Qué importante es que lo que Dios ha hecho en el corazón de cada uno de nosotros se pueda reflejar en las acciones. Una es justicia, hacer las cosas éticamente correctas, que estén de acuerdo a la palabra de Dios. Era un hombre justo. Esto, fíjense bien, Moisés no lo hablaba, él lo proyectaba. Y Jetro solo lo veía a este hombre, que era justo. No solo eso, sino que no abusó de su ayuda, porque Jetro le ayudó en este caso. Por ejemplo, en primer lugar, le ayudó cuando él iba huyendo de Faraón. Lo tiene en su casa. Nunca se aprovechó. Más bien el suegro le dijo: aquí está mi hija, quiero que te cases con ella. Vemos allá a Jetro, que él estaba observando que nunca Moisés se robó una ovejita. Nunca se la comió sin permiso de su suegro. O sea, nunca abusó de la confianza. Y esto lo veía el suegro. No solo eso, sino que vio en Moisés un respeto a la autoridad. Dice aquí la palabra que cuando venía su suegro, Moisés se inclinó ante el suegro. ¿Qué significa eso? Respeto.
qué importante es ese testimonio, el carácter de Cristo. Vemos a nuestro Señor Jesús, cómo Él, hermano, fue tan respetuoso en todos los procedimientos, en todas sus acciones en su vida. A los niños se acercaban, los publicanos, los pecadores, las prostitutas, los fariseos. Bueno, la gente se iba atrás. ¿Por qué? Porque era el Señor siempre respetuoso. Qué importante, oiga bien esto, la gente está observando si usted respeta la autoridad de papá, la autoridad de mamá, la autoridad de un maestro. Hay alumnos que no respetan a sus maestros y se dicen ser cristianos. Entonces el maestro dice, si esto es ser cristiano, yo no quiero ser como esta persona. Algunos no respetan a la autoridad espiritual o pastoral, no respetan la autoridad aún en el gobierno, lo que sea, en el trabajo. Tenemos una autoridad, es un jefe, los jefes inmediatos. Hay que aprender. La gente está viendo eso. No solamente eso, otra cosa que observó Jetro en el carácter de Moisés. Moisés no se daba cuenta que él estaba predicando con su carácter, y es la humildad. ¿Por qué? Porque nunca Moisés habló de su pasado de grandeza. ¿Por qué lo pusieron? Pregúntese, ¿por qué lo pusieron como pastor de ovejas? Era un trabajo, hermanos, sencillo, de la gente, de un obrero, de un campesino. Ahí estaba. Pero él nunca dijo, yo no he nacido para ser pastor de ovejas, sino príncipe. Y no le dijo al suegro, yo en Egipto era el segundo en mando y tenía promesa de ser el próximo faraón. Yo he vivido en palacios, en una tienda como esta. Jamás habló de sus grandezas. Pero qué triste es cuando un cristiano habla de sus grandezas. ¿Y cuáles son las grandezas? Que le subieron $20 en el salario. Y habla de su grandeza y se llenan, hermano, la boca de cascajo. No, hermano, olvídese. Usted no va a convencer ni a una pulga con eso. Lo que van a ver es pura prepotencia. Cristo es humilde, es sencillo de corazón. Si a usted lo promueve en el trabajo, mejor tírese al suelo y dele gracias a Dios. Y no ande hablando de sus éxitos. Hable de los éxitos, de la grandeza del Señor Jesucristo. Hable de cuán grandes cosas el Señor ha hecho. No atraiga la atención de los demás hacia usted. Moisés no lo hizo con su suegro. Y aceptó, oiga, en ese acto de humildad, aceptó vivir bajo la autoridad de su suegro 40 años, siendo él un líder superior a Jetro en cuanto a nivel de mando, pero se sujetó. Qué triste que algunos cristianos, cuando entran a una clase, por ejemplo, de escuela dominical, CCDL, instituto bíblico, que sea, no aprenden a respetar la autoridad que está ahí. No importa quién es usted, lo que importa es que aquí venimos a aprender la palabra de Dios. Vemos, hermano, gente que de repente usted no sabe que lo están observando. Hay gente religiosa que está observando eso para ver si es consecuente la fe que usted predica con el carácter que está reflejando. Una persona que tiene fibra de verdadero líder aprende a estar sujeto y no se revela y no da golpe de estado a nadie. Y eso lo vemos en Moisés. En quinto lugar, otra cosa que vio Jetro en Moisés es que protegió a su familia en los momentos más difíciles. ¿Por qué? Dice aquí la escritura que Jetro venía con Séfora, la esposa de Moisés, y con Gersón y Eliezer, sus dos hijos. ¿Por qué los traía? Porque Moisés los había enviado. ¿Cuándo? Cuando Moisés tuvo que ir a una guerra espiritual en Egipto. Él no consideró prudente llevarse a la familia para estar en una crisis durante un año aproximadamente, mientras caían
las 10 plagas en Egipto y todos los problemas que pasaron en el Mar Rojo y todo lo demás, no quiso exponerla, sino que la mandó donde su suegro para que esté ella tranquila y sus 2 hijos. Pregunto, ¿somos nosotros de aquellos que protegemos a la familia? La gente está observando. Por eso, hermanos, es importante que nosotros protejamos espiritualmente, en primer lugar, la familia. ¿Cómo? Con el conocimiento de la palabra, enseñarles la palabra. Allá ellos sí toman otra decisión. Nuestro deber es enseñar, aconsejar, estorbar algunas veces. Tenemos que protegerlos en sus estudios. La gente está viendo si nosotros somos responsables en los estudios de los hijos. Pero hay padres que no les importa eso. Si estamos protegiéndolos desde el punto de vista en poder ayudarles en los problemas de salud, en cualquier otra situación, darles un techo, darles las mejores oportunidades que cada quien tenga según su posibilidad. Entonces todo eso, o sea, Jetro vio, ve qué sabio fue Moisés, me envió a mi hija y a mis nietos acá. Qué bueno este Moisés. Él no estaba buscando su beneficio, prefirió Moisés el poder estar solo. No es fácil, pero que sus hijos y su esposa estuvieran seguros. Qué importante es que nosotros proveamos los recursos materiales también para la familia. Qué importante es, la gente está viendo si usted está proveyendo a su casa, a su familia, un techo seguro, una casita, un seguro de vida también. Amén. Amén, dijeron unas hermanas ahí. Todo. Pero otra cosa que vio Jetro es la fe genuina. ¿Por qué? Porque los 2 nombres, qué interesante, los 2 nombres de estos muchachos, que Moisés le puso estos nombres. El primero se llama Gersón. ¿Y por qué? Porque dice, forastero soy en tierra ajena. ¿Qué es lo que está diciendo? La fe se está mostrando ahí que Moisés no perdió su visión en el tiempo. No la perdió su visión. Entonces cuando Jetro vio que le había puesto Gersón a su hijo, dijo, Moisés, a pesar de todo, no ha perdido su fidelidad a Dios. Segundo, el nombre Eliezer. O sea, aquí vemos que prácticamente este nombre está representando, hermanos, el cuidado de Dios, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. En otras palabras, él está testificando de la protección divina en el cumplimiento de la misión. Es decir, había visión y había provisión. Y eso lo vio Jetro, como la fe de Moisés, que no claudicó en el tiempo, Dios lo había bendecido por esa fe. Entonces, Jetro solo observaba. Moisés no hablaba, pero sí predicaba, sin darse cuenta con su carácter. Pero algo más vio Jetro, que cuando él viene con su esposa y sus 2 hijos, ¿dónde lo encontró? Según el versículo 5, lo encontró en el monte de Dios. No lo encontró en un bar, no lo fue a encontrar hablando vulgaridades, no lo encontró en un templo idolátrico, lo encontró en el monte de Dios. Por eso qué importante, hermano, mire, y no lo haga porque los demás lo vean, sino que lo van a ver cuando lo vean a usted arrodillado, que viene a la iglesia, que lee la palabra, que tiene, pero más que eso, Moisés lo que tenía era hambre de Dios, porque fue ahí exactamente en el monte de Dios, es cuando él recibió el llamado, cuando aquella zarza ardía y no se consumía, y para él ese es lo máximo. La gente está observando si realmente lo máximo, la máxima atracción de nuestra vida es Dios o son las cosas de esta tierra. Hermano, en otras palabras, lo que estaba viendo Jetro en Moisés es que Moisés amaba a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Dios era primero y el alfa y la omega en su corazón. Los demás están observando eso. Pero también otra cosa vio Jetro en Moisés,
y el respeto y amor, a pesar de ser el hombre más poderoso del mundo. ¿Por qué? La primer potencia en aquel entonces era Egipto, y Egipto, representado por su cabeza, Faraón, no había nadie que compitiera con ellos, pero había sido vencida toda la estructura militar, había sido vencido todo el sistema político, había sido vencido todo. O sea, Egipto quedó devastado sin disparar un arma, sino por puro poder de Dios. En otras palabras, ¿quién era el hombre más poderoso, humanamente hablando, sobre la faz de la tierra? Moisés. Faraón, ningún presidente le llegaba ni siquiera a la suela de los zapatos de Moisés. Pero cuando ve a su suegro, oiga, el hombre más poderoso se inclina ante su suegro y lo besa. La inclinarse en el contexto cultural de aquel entonces significa que estaba considerando a esta persona superior a él. Wow. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Considerando a los demás como superiores a él mismo. Los éxitos a Moisés no lo llenaron de suciedad en su mente y su corazón. Estaba respetando a la autoridad que siempre vio en su suegro. Se inclina, y el peso en esa cultura significaba amistad. O sea, la relación que había era tan especial. Y Jetro, oiga, quizás hubiese pensado que Moisés iba a venir con ínfulas de grandeza, hablando vanidades, pero estaba más humilde que nunca. Y se inclina ante él y lo besa. Le brinda amistad. Eso es lo que la gente anda buscando, anda queriendo ver. Jesús se sentaba con las prostitutas, con los publicanos, y algunos medio cristianos dicen, con la chusma, nada. Con esta persona, ¿por qué? Porque todavía nuestro cerebro tiene suciedad. Porque pensamos que por el pedigrí que tiene, no se puede sentar con una persona de escasos recursos económicos. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos ir a comer con un albañil, hermano? Sentados ahí con las chengas y con unos frijoles sancochados y un pedazo de queso duro del oriente del país y una rodaja de aguacate y un fresco de tamarindo. Qué lindo. Es que su suegro estaba anonadado por lo que estaba observando en su yernecito. Ahora, no solo eso, sino que vio el interés sincero por el bienestar de otros. Moisés no andaba buscando su bienestar personal. Primero buscó el bienestar de la familia, buscó el bienestar tanto espiritual como seguridad económica, todo para la familia, pero también estaba buscando el beneficio del pueblo. Hermano, cuando usted llegue en algún momento dado a una posición de liderazgo, sea en la empresa privada, en el gobierno o en cualquier lugar, la tarea de ese líder que llega ahí no es ser servido, sino servir a los demás. Y un cristiano que llega a tomar una posición, por ejemplo, política, llega a una posición en la empresa privada, hombres que se destacan en la ciencia, en las letras, ¿por qué está allí? Es para poder servir al que está abajo. Bueno, no es que está abajo, porque todos estamos abajo, pero servir a los demás. Qué importante es esto. Ahora, esas 9 cosas que he mencionado, Jetro las vio en su yerno. Ahora, eso empezó, hermanos, a predicarle poderosamente a su corazón. Podemos decir entonces que el testimonio de Dios por medio de nuestra vida es la base del diálogo. Algunas veces queremos llevar a una persona religiosa a los pies de Cristo, pero antes de hacer eso, necesita esa persona oír
y ver la obra de Dios. Después hablar. Pero si yo me comporto como una persona común y corriente y no marco la diferencia, si yo tuviera en este púlpito 100 limones amarillos y uno verde, así tenemos que ser nosotros. Dice la Biblia, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. No imitar al mundo. Es que el mundo sabe exactamente que eso no es lo que ellos andan buscando. Ellos andan buscando referentes de la verdad. Y por eso usted no trate de ganarse la amistad haciéndose como ellos. Al contrario, como Daniel, y propuso en su corazón no contaminarse. ¿Con qué? Con las ideas que había en ese momento, con la forma de proceder, con sus falsas convicciones. Entonces, el cristiano, el evangelio, por eso, hermano, tiene que guardarse puro tal como es. Y eso es lo que va a convencer. Porque no fue Moisés el que convenció al suegro. Fue Dios quien obró a través de Moisés. No es usted, no soy yo los que ganamos las almas. Es Cristo a través de cada uno de nosotros. Lo que Cristo ha hecho es lo que toca el corazón. Y lo que Cristo haga y lo que Cristo predique y lo que enseñe por sus labios es lo que va a traer victoria en aquella vida. De ahí que entonces trajo convencimiento al corazón por medio de los resultados. Jetro observaba resultados, pero él no tenía resultados. Era sacerdote de Madián, como en aquel caso en el Monte Carmelo, cuando clamaban a Baal y Baal no respondía. Así se sentía Jetro, sin respuesta de sus falsas ideas o su falsa fe. Pero cuando veía a Moisés, aquí habían resultados. Esos resultados trajeron convicción. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo empezó a convencer a Jetro de una manera poderosa y comenzó a creer en la verdad. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la verdad es lo que Dios quiere que se pueda conocer, dar a conocer. Y eso lo estaba proyectando Moisés sin darse cuenta en la vida de esa familia. Porque los argumentos de una persona religiosa en ese momento fueron destruidos. ¿Por qué? Por resultados. Entonces empezó a ablandar su manera de pensar. ¿Por qué? Porque empezó a ver la diferencia. Por eso que en los salmos, por ejemplo en el Salmo 96, vemos aquí, hermanos, cómo Dios marca esa enorme, pero enorme diferencia entre lo que es las religiones y lo que es Él. Dice en el Salmo 96, versículo 5 o versículo 4, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. O sea, hay una enorme diferencia. Dios es Dios, los dioses es nada. Porque todos los dioses de los pueblos son, ¿qué cosa? Ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Nada. Pero Jehová hizo los cielos. ¿Qué ídolo? Pregunto. ¿Qué ídolo ha hecho en la tierra? ¿Qué ídolo ha hecho una manzana? ¿Qué ídolo ha hecho un frijol? Nada. Pero Dios hizo todo. Pero ahora bien, entonces Jetro empieza a observar eso. La obra que Dios hizo en Egipto, cómo lo sacó, cómo abrió el Mar Rojo, resultado. Pero toda la fe que él había tenido a lo largo de su vida, sincretista, no le había traído ninguna respuesta. Y en el versículo, en el capítulo 97 de los Salmos, versículo 6, dice: los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tienen que avergonzarse? Porque no es nada en lo que habían creído. Entonces este hombre empezó a hacer esa comparación y por ende, claro, una persona religiosa se ve eminentemente frustrada. Porque como no tiene una vida de respuesta interior, todo es a nivel mental. Usted puede ir, por ejemplo, hermanos, a países como la India,
puede ir a países en el norte de África. Usted mira, hermanos, cosas, o en todas partes. Usted puede ir a Tailandia, puede ir a cualquier lugar, a Filipinas. Usted mira esas cantidades de personas que van en pos de una idea, aún en países tan industrializados y de primer nivel como Japón. Sin embargo, el shintoísmo no les ha traído respuesta. Es donde más suicidios de hombres hay en el mundo, en el país de Japón. Teniendo riqueza, teniendo mucho, pero no hay respuesta. En estos días, la semana pasada, en el budismo, para darles una ilustración, por ejemplo, países como Tailandia, las jóvenes doncellas se van a un río y hacen unas canastas de papel y ponen una vela y los dejan ir en el río. ¿Para qué? Para alumbrar el camino a las almas que están perdidas. Eso sucede una vez al año, porque es para darles esperanza a los que ya murieron. Eso no es cierto. La esperanza se llama Cristo, nuestro Salvador. Mientras hay vida, dice la Biblia, hay esperanza. Y una persona que ya falleció, no se puede hacer nada, ni por los rezos que alguien pueda hacer. No se puede cambiar el destino de una persona, sea que esté en el infierno o en el cielo. Hermano, no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque todo eso es una falsedad. De ahí que entonces Jetro, al observar todo esto, todas sus convicciones empezaron, hermano, a caerse por los resultados. Entonces, después que él oyó y vio y constató los resultados, entonces el corazón de Jetro estaba dispuesto a recibir la enseñanza. Porque un religioso, hermano, es difícil de poder mantenerse y decir, no, y en esta religión de mis padres, en esta voy a morir. Pero la pregunta es, ¿qué resultado le ha traído? ¿Está seguro que si usted muere este día, irá a la presencia de Dios? ¿Está 100% seguro? Yo sí estoy 100% seguro. ¿Y usted? ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No es por la persona, es por la obra de Cristo. No es por gracia a través de la fe. No es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, de ahí que una persona, hermano, que vive en este mundo religioso, es sincero en su corazón, pero está sinceramente equivocado. Pero es el momento, después de que ellos han constatado todo esto, es el momento de hablar. Dice en el versículo 8, hasta en este versículo vemos que Moisés abre los labios. A una persona religiosa, muy pero muy religiosa, no hay que hablarle de primas a primera. Deje que Dios testifique a través de evidencias. Y el versículo 8 dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y a todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo lo había librado Jehová. Aquí hay 4 cosas que, hermanos, en la manera en que Moisés está testificando, y está lindamente, hermanos, diagramado el proceso de llevar a una persona a los pies de Cristo. Primero, él empieza a contar la condición de muerte en Egipto. Egipto significa, espiritualmente, significa la vida sin Cristo, la vida en el pecado, bajo la garra de Satanás. Así estaba la nación de Israel bajo el gobierno de Faraón. Así hoy en día la condición de la persona sin Cristo está bajo el príncipe de las tinieblas, está esclavizado, no es libre, aunque dice que es libre, pero no lo es. Entonces, para poder hablarle a alguien del evangelio, tenemos que presentarle, en primer lugar, necesariamente hablarle acerca del pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Esa muerte espiritual comienza con la falta de libertad interior. Esa muerte espiritual es porque Satanás y el pecado lo gobierna. Vive bajo esa opresión continuamente.
Es una persona que no tiene realmente libertad, no tiene seguridad, no sabe para dónde va, está perdido. Y Moisés le empieza a contar cómo estaba esa nación en Egipto. Todos tenemos que hablarle a la persona del pecado y hacia dónde lleva el pecado. Segundo lugar, le cuenta del amor de Dios hacia su pueblo esclavo. Y dice, y por amor a Israel, dice, tenemos que hablarle a la persona que aunque esté en el pozo más profundo, el que esté en el lodo cenagoso, que no puedes levantar sus brazos y sus pies, está en una arena movediza y no puede salir, tengo que hablarle que a pesar de eso, Dios lo ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando a Jesús le traen la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, Jesús le muestra amor y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué importante, hermanos, es hablarle a esa persona que tiene esperanza. Hay personas, hermanos, que han abortado. Hay personas que han inducido el aborto. Hay personas que han derramado sangre. Hay personas, hermanos, que han estafado, que han metido preso a mucha gente inocente y se han lucrado de eso y viven en buenos lugares. ¿Por qué? Porque ellos lo único que les importa es el dinero y vivir bien, no importándoles si tienen que hacer que una persona inocente se vea como culpable. Hay personas que han hecho tanto daño, han cometido crímenes, han hecho maldades de toda clase, de toda naturaleza. Se han revolcado en la inmundicia, hermanos, de cualquier clase de pecado. Sin embargo, la Biblia dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar cualquier clase de pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Eso es mostrarle el amor de Dios. Por eso dice aquí la Escritura acerca de este lindo testimonio que está presentando Moisés. Dice, y a los egipcios por amor de Israel. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Tengo que hablarle en segundo lugar de ese amor. En tercer lugar, tengo que hablarle a esa persona sobre la obra redentora al salir de Egipto por el Cordero Pascual. Porque Moisés le relata de cómo ellos salieron. ¿Cómo salieron? Salieron cuando sacrificaron el Cordero Pascual. Una tipología de Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo de Jesús cuando le vio por primera vez: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tengo que hablarle a esa persona no solamente de la condición de muerte por el pecado, no solamente hablarle que Dios lo ama, pero que tengo que hablarle de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Si en el Antiguo Testamento prefiguradamente fue por ese Cordero que anunciaba el Cordero perfecto que es Cristo, así como en aquel entonces ponían la mano sobre el Cordero como una señal de fe que el Cordero iba a ir en sustitución al sacrificio y que ese Cordero iba a cargar su pecado. Ahora yo por la fe puedo tocar a ese Cordero que llevó mis pecados, mi culpa, mi condenación. Cuando yo le digo: Señor, creo que en tu cuerpo puro, santo e inocente, como lo dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa eso? Es que Dios, el pecado de toda la humanidad, en toda la historia, lo cargó en su cuerpo. Lo llevó en su cuerpo para vencer el pecado a través de la muerte y el poder de su vida. Cuando yo creo que Cristo, porque Él llevó, piensa en este momento en sus pecados, todo eso Jesús se lo llevó y pagó la deuda por ese pecado por medio de su vida. Cuando yo le hablo a alguien de eso, entonces, ¿qué pasa? Se le abren los ojos de esperanza.
Porque la culpabilidad y la condena y la condición y el estado sobre todo de la persona es cambiado. Porque hay poder. Pablo, cuando él miraba el poder transformador del corazón de las personas, veía, hermano, que eran resultados. ¿Qué es lo que Pablo? Porque Pablo, habiendo sido, ese sí, era un religioso de hueso colorado, al punto que perseguía a la iglesia y bueno, no lo dice la Biblia literalmente que mataba, pero lo único es que arrastraba, eso sí, y metía a la cárcel a los cristianos. Era el principal promotor de la primera Inquisición de la iglesia cristiana. Pero Pablo, cuando predicaba el evangelio, veía resultados, y por eso dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él veía que cuando alguien creía en ese cordero, Dios lo transformaba, Dios lo cambiaba. Y por eso Pablo decía: algunos de vosotros fuisteis ladrones, algunos habían sido homosexuales, bueno, de toda clase de pecado, pero Dios los había transformado. Eso lo dice en la primera epístola de los Corintios. Hermano, hay poder en la sangre de Cristo y nada puede cambiar al ser humano. Nadie puede cambiar la manera de pensar. El pensamiento se cambia con el poder de la predicación del evangelio del Señor Jesús. ¿Cuándo se cree? Moisés le estaba contando esto. Yo imagino que el suegro estaba, ya no aguantaba al ver las maravillas que estaba contando. Pero también le contó cómo salieron y pasaron las vicisitudes en el desierto. En otras palabras, tenemos que contarle a la gente sobre la esperanza a una nueva vida por la resurrección de Jesús. Y esto se ve claramente cuando pasan el Mar Rojo. Cuando usted y yo nos bautizamos en agua, el acto de inmersión, y que me cubre todo mi cuerpo, significa que me estoy identificando en la muerte de Cristo. Y cuando salgo, me estoy identificando con su resurrección para vida nueva. Cuando el pueblo pasa por el mar y sale al otro lado, pasaron por la muerte, pero pasaron y luego tiene como resultado la vida. Hermano, ¿qué es lo que estaba diciéndole Moisés a Jetro? ¿Sabes qué? Estábamos condenados y ahora tenemos vida. Y un pueblo de casi 3 millones de personas salieron, hermano, con poder de Dios. No con la fuerza humana, no con poder militar ni político, ni estrategias de diplomacia. Salieron con poder y resultados maravillosos. Y ahora se veían cambios, nueva vida, cambios. Jonathan Edwards, uno de los grandes predicadores de los Estados Unidos, allá por el año 1780 aproximadamente, él, cuando observaba los cambios de las personas por el poder del evangelio, empezó a escribir esos cambios, cómo habían pasado de un estado a otro. A través de sus escritos, él viene a ser prácticamente, si no me equivoco, el pionero de la psicología. ¿Por qué? Estamos hablando de un pastor, porque él empezó a ver los cambios conductuales por el poder del evangelio, cuáles eran los problemas conductuales fuera del evangelio, haciendo los análisis de la personalidad y luego cómo Dios cambió. Y este hombre fue uno de los grandes predicadores en toda la historia, que, oiga esto, a través de la predicación de Jonathan Edwards, hermanos, se levantó la nación de los Estados Unidos y la palabra entró en toda la estructura de gobierno, en la empresa privada y en la familia. Y eso es lo que hizo grande a la nación. Cuando la nación escoge el evangelio, se engrandece. Analice, hermano, las naciones más prósperas de la tierra son aquellas que abrazaron la palabra. Las que la desecharon son los que no han tenido la bendición. ¿Por qué? No porque Dios
no los ame, sino porque rechazaron a Dios. Pero ¿qué pasó con Jetro? Al ver todo esto, él se queda maravillado. De ahí que vemos cosas interesantes. Los resultados de la evangelización que hizo trajo en el corazón de Jetro asombro y disposición de corazón. Versículo 9 dice así: y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel. Se alegró. Es que el evangelio no trae tristeza, trae alegría. El conocimiento de la verdad, como es libre, trae alegría. O sea, él le trajo un asombro porque él en su vida religiosa eso no lo había experimentado, nunca había tenido alegría por eso, pero trajo alegría cuando escucha las cosas grandes, cuando él estaba viendo las evidencias, le trajo gozo y eso trajo una disposición a su corazón. Pero no solo eso, sino convicción, porque dice el versículo 10: y Jetro dijo: bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios, de la mano del faraón, y que os libró del pueblo de la mano de los egipcios. Oiga esto: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. En otras palabras, lo demás es mentira, me quedo con la verdad. Ahora conozco, convicción. Y cuando él estaba ya convencido por el Espíritu Santo que operaba a través de Moisés y de las obras gloriosas de él, en ese momento Jetro voluntariamente hace lo siguiente: y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Jehová. O sea que Jetro tomó la decisión de actuar en fe. En base, ¿por qué toma un cordero? Porque Moisés le había hablado del cordero, cómo lo sacó. Y él sabía que estaba en su propio Egipto espiritual. Y ahora dice: toma un cordero. Cada pecador, que cada persona que reconocemos que hemos pecado contra Dios, tenemos que reconocer que a través del sacrificio de Cristo, ningún ser humano, ninguna institución, ninguna religión puede perdonar pecado. El único que puede hacerlo es Dios mismo a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y viene este hombre y por la fe en la obra expiatoria del Cordero ofreces ese Cordero. ¿Para qué? Porque él sabía que ese Cordero era un tipo del Cordero de Dios, que iba a venir al mundo para perdonar los pecados. Es decir, es el hombre que tiene que personalmente, sin intermediario humano, tiene que venir delante de Cristo y decirle: Señor, perdóname. Dios mío, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. ¿Quién ofreció este cordero? Fue Jetro, no fue Moisés. Nadie puede ofrecer por usted lo que solo usted puede hacer delante de Dios. Usted tiene que con sus labios confesar, porque dice la Biblia: el que confesare sus pecados, dice, le serán perdonados. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Eso, ¿cómo? Cuando usted le confiesa su pecado, le dice: perdóname, Señor, límpiame con tu sangre. En ese momento el Señor le perdona y le santifica. Pero hay algo más. Dice que vino Aarón, los ancianos y Moisés, y se sientan a comer con el suegro. ¿Qué le estaba diciendo? Bienvenidos a la familia de la fe. En otras palabras, suegrito, no estás sola. Ahora tú eres de los nuestros y nosotros somos ya. Antes éramos una familia consanguínea, pero ahora una familia espiritual. Cuando usted viene a la iglesia, no viene a un club social, viene a congregarse con la familia del Señor. Por eso, hermano, donde quiera que usted vaya, a lo largo de esta tierra, usted puede entender esto. Usted, hermano, de repente alguien lo detecta que usted es cristiano, por A o B razón. Hermano, eso se convierte en una camaradería. Comienza un momento, empieza a dialogar, que lo invitan a comer y no lo conocen. Le digo, hermano, lo testifico en cualquier parte que Dios nos ha permitido, en el área de misiones, andar para arriba y para abajo. Ahí el Señor siempre pone a gente, pero son gente, hermano, que viene, son gente de Dios.
Pues, hermanos, son millones y millones alrededor del mundo. Lo hermoso es que, hermano, que ahora somos hijos de Dios y somos miembros de la familia y nos sentamos juntos y venimos a ser, hermano, una hermandad gloriosa. Y no se queda aquí, sino que viene el glorioso día cuando estaremos con nuestro Padre Celestial en las mansiones eternas. Por eso, hermano, es necesario evangelizar eficientemente. Quiero hacer 2 desafíos en esta hora. 1, para la persona que todavía no ha encontrado esa paz y esa respuesta a su vida. Y 2, para aquel cristiano que necesitamos comprometernos con evangelizar. Incline su cabeza, cierre sus ojos y nadie se mueva hasta que hayamos terminado. Quiero hacer un llamado a la persona, a un amigo, a una amiga que está con nosotros, que pueda decir: sí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Ahí donde está, levante su mano y diga: sí, yo necesito respuesta. Ya no soporto la vida que llevo. Mi pecado me está matando. La culpa, mi mente, mis emociones, todo está turbado. Yo necesito respuesta. Y la respuesta se llama Jesús. ¿Habrá alguien que quiera decir: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo? Levante su mano. Si hay alguien aquí con nosotros que pueda decir: yo quiero entregarle mi corazón a Cristo, donde quiera que se encuentre. Estimado amigo, estimada amiga, usted no está aquí por casualidad. Es porque Dios desea darle respuesta a su necesidad. ¿Habrá alguien que pueda decir: sí, yo quiero entregarle mi vida al Señor Jesús? El Señor quiere darle respuesta a su corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Diga conmigo esta oración. Ahí los que están en su casa, donde quiera que ande, diga conmigo esta oración. Padre, en el glorioso nombre de Cristo, me acerco a ti para pedirte perdón por todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Límpiame, Señor, de toda maldad. Vengo ante ti, Señor, con el corazón en la mano, reconociendo mi pecado. He hecho lo malo ante tus ojos, pero por la fe en tu sangre recibo el perdón de todos mis pecados. Creo que resucitaste para darme vida nueva y vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, para toda la iglesia, ¿cuántos estamos dispuestos a ser evangelizadores eficientes? Y a partir de este día, si usted no lo siente, no tome la decisión. Si usted no lo cree, tampoco. Pero si usted siente en lo más profundo de su ser, en comprometerse delante de Dios, decir: Señor, quiero ser un ganador de almas, porque la Biblia dice: el que gana almas es sabio. Quiero evangelizar, quiero llevar almas a tus pies a nivel personal, no que otros lo hagan. Yo lo voy a hacer como lo hizo Moisés con su familia, como lo hizo con el pueblo, como lo hizo con tanta gente. Así lo quiero hacer yo. Si usted está decidido, tome un paso de fe, póngase de pie donde está y diga: sí, yo lo voy a hacer. Quiero ganar almas para Cristo. Eso significa que en su trabajo, en la universidad, en la escuela, en el comercio, en el gobierno, en todo lugar, usted está diciendo: Señor, quiero ser como Moisés, ganador de alma. Y se ganó al hombre más difícil que había en Madián, a un líder. Precioso Señor, toma este momento como un sacrificio agradable ante ti. Queremos dedicar nuestra vida a ganar almas. El mundo necesita ver tus obras. Haz la obra en nosotros, Señor, para que el mundo vea tu amor en tus obras en nuestra vida. Para que el mundo pueda, Señor, ver que tú tienes eficacia en lo que haces, resultados positivos. Señor, este día, para gloria de tu nombre, consagramos nuestra vida
La vida de la iglesia cristiana, Josué, la dedicamos al evangelismo eficiente, sistemático, permanente. En el nombre de Jesús de Nazaret, cada uno, Señor, ganando almas, cada uno llevando almas a tus pies, cada uno trayendo a la familia a la iglesia, cada uno haciendo una obra poderosa. Señor, a ti te damos las gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Los espero mañana.